Mis hermanos, buenos días. Qué bueno es poder tener a los pastores de La Guajira en este lugar, y qué privilegio es poderles conocer. Seguiremos orando por ustedes, mis hermanos, y oren también por nosotros, para que el Señor nos siga ayudando en todo. Mis hermanos, vamos a abrir las escrituras rápidamente. Hoy trataremos de terminar antes, con el fin de poder compartir con nuestros hermanos. Regalé mi Biblia en la costa ahorita que fui, así que no estoy acostumbrado a esta todavía. Está rebelde un poquito el forro. Entonces, ojalá el Señor use esa palabra para que inquiete a este hombre, para que pueda leerla y llegue a sus pies. Miqueas capítulo 1, mis hermanos, dice la palabra de Jehová que vino a Miqueas de Moreset en días de Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, lo que vio sobre Samaria y Jerusalén. Oíd, pueblos todos, está atenta tierra, y cuanto hay en ti, y Jehová el Señor desde su santo templo sea testigo contra vosotros, porque aquí Jehová sale de su lugar y descenderá y hollará las alturas de la tierra, y se derretirán los montes debajo de él, y los valles se hendirán como la cera delante del fuego, como las aguas que corren por un precipicio. Todo esto por la rebelión de Jacob y por los pecados de la casa de Israel. ¿Cuál es la rebelión de Jacob? ¿No es Samaria? ¿Y cuáles son los lugares altos de Judá? ¿No es Jerusalén? Haré pues de Samaria montones de ruinas y tierra para plantar viñas, y derramaré sus piedras por el valle, y descubriré sus cimientos, y todas sus estatuas serán despedazadas, y todos sus dones serán quemados en fuego, y asolaré todos sus ídolos, porque de dones de ramera los juntó, y a dones de rameras volverán. Por esto levantaré y aullaré, y andaré despojado y desnudo. Haré aullido como de chacales y lamento como de avestruces, porque su llaga es dolorosa y llegó hasta Judá, llegó hasta la puerta de mi pueblo, hasta Jerusalén. No lo digáis en Gab, ni lloréis mucho. Revuélcate en el polvo de Le Afra. Mis hermanos, dejémoslos hasta allí, porque no creo que podamos avanzar mucho en esta mañana. Oremos al Señor para que Él sea guiándonos de una manera especial. Oremos, mis hermanos. Padre bueno, gracias te damos, Señor, en esta mañana. Gracias por el privilegio de poder estudiar tu palabra, Señor. Gracias, Padre bueno, gracias. Dame la sabiduría para caminar en tu palabra, dame la gracia. Y como te lo he pedido en el secreto, Señor, que sea tu Espíritu obrando de una manera poderosa, trayendo salvación, edificando, consolando los corazones en esta mañana. Y que no solamente hables a mis hermanos que están aquí, sino que también puedas hablar a mi vida. Que tu palabra sea como espada de doble filo, Señor. Que tu palabra pueda correr y ser glorificada. Que tú transformes y sigas cambiando nuestros corazones. Ayúdanos a seguir creciendo, a llegar un poquito más a la estatura del varón perfecto, que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Guíanos. Amén y amén. Mis hermanos, antes de entrar en la palabra, quisiera decir solamente dos cositas en cuanto al tema de lo que hablamos del diezmo, del dar, de la ofrenda, como le queramos llamar. La persona que ha sido prosperada y da con motivaciones cerradas, tiene problemas en su corazón. Pero la persona que ha sido prosperada y no es generosa y no da, también tiene problemas en su corazón. Solamente ese apuntico, para que lo tengamos
en cuenta y lo consideremos. Mis hermanos, hace 8 días dimos la introducción del libro de Miqueas. Hablamos acerca de Miqueas. ¿Recuerdan de dónde es Miqueas? ¿Qué dice el texto? A Miqueas se le pone un apellido para asegurarse de que es este escritor, y se le pone el apellido de la población de donde era Miqueas. Miqueas era de ahí. ¿De dónde era? Era de allí, aproximadamente a unos 30 kilómetros de Jerusalén. Miqueas era de allí y Dios le plació que fuera del campo. Era contemporáneo de Isaías, de Amós y de Oseas. Así que, mis hermanos, de eso hablamos hace 8 días. Decíamos que se le pone este apellido a Miqueas. ¿Por qué, mis hermanos? Porque hay más de un Miqueas en el contexto de las Escrituras, en las Escrituras. Y decíamos que Jeremías capítulo 26, versículo 18, que habla acerca de un Miqueas. ¿Cuál es ese Miqueas que habla Jeremías capítulo 26, versículo 18? Dice que Miqueas de Moreseth. Así que es el mismo Miqueas que aparece en este lugar. Hablábamos acerca de la fecha del libro, hablábamos acerca de muchas cosas hace 8 días. Quiero entrar rápidamente en lo que quiero dar hoy. Hoy la idea de hoy, mis hermanos, es poder comenzar o entrar a estudiar el capítulo 1 del libro de Miqueas. Y de entrada, mis hermanos, tengo que decirles que el capítulo 1 es bien fuerte en cuanto a la ira de Dios. Es bien fuerte en cuanto a la ira de Dios. Y siempre que tengamos que hablar de la ira de Dios, de una u otra manera tendremos que tocar el tema del pecado. ¿Por qué, mis hermanos? Porque sabemos que Dios es justo y que Dios no derrama su ira porque sí. Dios tiene razones incuestionables para derramar su ira sobre un pecador. Y tal pecador no puede decir: Dios ha sido injusto conmigo. No puede decir eso. Ningún pecador se puede presentar delante de Dios con excusas válidas, verídicas, y decirle: Señor, tú no tienes razón en tratarme de esta manera. ¿Por qué? Dios tiene razones incuestionables para derramar su ira sobre los pecadores. En esta línea de pensamientos, mis hermanos, el pueblo de Israel se había alejado, había pecado contra Dios. Ambos reinos, el reino del norte y el reino del sur, habían pecado contra Dios, se habían alejado del Señor, y en su alejamiento del Señor cayeron en una idolatría sin precedentes, cayeron en una inmoralidad horrorosa, mis hermanos. Solo por ponerle un ejemplo, me le voy a adelantar un poquito al versículo 7. Solo por ponerle un ejemplo en la inmoralidad horrorosa en la que había caído el pueblo, en la idolatría tan terrible en la que había caído el pueblo. En el reino del norte habían construido templos paganos. Imagínense, templos paganos en el reino del norte de Israel. Eso en sí ya es algo grotesco. Eso en sí ya es algo que ofende a Dios de una manera terrible. Pero eso no lo es todo. Eso no lo es todo. En esos templos habían prostitutas o habían rameras. Ya se pueden imaginar cuál era el pecado que practicaban estas mujeres. Ya se pueden imaginar, para no entrar en detalles. Pero hace un ratico decíamos que el hecho de que hubieran templos en el reino del norte, templos paganos, eso en sí ya era algo grotesco, ya era algo grosero delante de Dios. Pero el hecho de que dentro de esos templos hubieran mujeres rameras, eso agrava el asunto. Pero eso no lo era todo. Eso no era todo. Esas mujeres, mis hermanos, tenían un salario, tenían un sueldo. Y parte de ese salario, parte de esas ganancias, imagínense dónde iba a parar. Imagínense. Al capital económico de la ciudad de Samaria. Dicho de otra manera, estas personas o parte de la prosperidad de la ciudad de Samaria había venido de esa manera. De una manera que ofendía al Dios santo, al Dios 3 veces santo, al Dios del cielo, al Dios que vive por los siglos de los siglos. Y por eso Dios en el versículo 7 condena
la prosperidad de este pueblo. Quizás la Reina Valera no deja ver mucho de esto, pero cuando lleguemos allí, veremos no solamente la Reina Valera, veremos la Biblia de las Américas, y no solamente la Biblia de las Américas, veremos una traducción que se llama la Septuaginta, para que podamos ver que en realidad Dios condena la prosperidad de este pueblo porque había caído en una idolatría y en una inmoralidad horrenda, mis hermanos. Pero no solamente había caído en una idolatría sin precedentes, no solamente este pueblo había caído en una inmoralidad terrible, también había caído en una hipocresía tremenda, mis hermanos. Miren lo que dice un comentarista hablando del reino del sur, que a propósito recordamos que ¿a quién se dirigió Miqueas? ¿Recuerdan hace 15 días? A ambos reinos, no solamente al reino del sur, sino también al reino del norte. En este caso, el comentarista hace alusión a las personas que habitaron el reino del sur, las cuales también fueron ministradas por el profeta Miqueas. Miren lo que dice este comentarista. Las personas a quienes Miqueas profetizó eran profundamente religiosas. Asistían a cultos bien programados y coloridos en un templo magnífico. Sus actividades incluían la observancia de los días santos divinamente designados para recordarles la constante fidelidad de Dios y su deber de servirle continuamente. Participaban en numerosos ritos sagrados que apuntaban hacia el Cristo. Sin embargo, los contemporáneos de Miqueas no eran piadosos, no amaban a Dios. Miren, se sentían seguros meramente con tomar parte de las ceremonias. No se les ocurría que pudiera importar la forma en que se conducían fuera del templo. Eso en palabras de ese comentarista. En palabras de Humberto Álvarez serían las siguientes. Esas personas externamente eran correctos, pero internamente eran corruptos. Eso en palabras mías. En palabras de nuestro Salvador serían las siguientes. Eran sepulcros blanqueados por fuera, pero por dentro estaban llenos de inmundicia. Y no quiero seguir porque me pongo un poco fuerte, pero quiero dar una aplicación. Algunos piensan que la vida del creyente se desarrolla solamente sobre las cuatro paredes. Algunos piensan que la vida cristiana solo consiste en levantar las manos y en cantar una alabanza cada 8 días. Pero eso no es lo que dice la palabra. Esa no es la realidad. La vida creyente, mis hermanos, debe ser las 24 horas del día, dentro de la iglesia y fuera de la iglesia. Yo sigo siendo creyente y sigo siendo un hijo, una hija del Señor. Amén, mis hermanos. Estas personas pensaban, externamente estaban depurados, externamente levantaban las manos, cantaban, oraban, estaban en las ceremonias, estaban en los ritos, pero se habían olvidado del Señor, se habían olvidado que la vida cristiana, que la relación con nuestro Dios no solamente consiste en las 4 paredes, sino que fuera de las 4 paredes también seguimos teniendo una relación con nuestro Salvador, con nuestro Redentor, el cual nos pide que vivamos a la altura de nuestro llamamiento, dentro de las 4 paredes y fuera de las 4 paredes. Amén, mis hermanos. Estas personas se habían olvidado de las cosas realmente importantes. Mis hermanos, el asunto es el siguiente. Ante una idolatría sin precedentes, ante una inmoralidad tan horrorosa, ante una hipocresía tan terrible, lo más seguro es que Dios reaccionara con su ira. ¿No es lo más seguro, mis hermanos? A veces pensamos que Dios no reacciona ante el pecado. Pero Dios sí reacciona ante el pecado. Alguien decía lo siguiente: ninguna circunstancia está fuera de su interés, ni escapará a su juicio. Nada, mi hermano, nada está fuera del interés de Dios, ni nada escapará de su juicio. Estas personas pensaban
que podían alejarse del Señor, que podían caer en una idolatría sin precedentes. Estas personas pensaban que podían caer en una inmoralidad horrorosa. Estas personas pensaban que podían caer en una hipocresía terrible y que no iba a pasar absolutamente nada, que Dios no se iba a inmutar. No, mis hermanos, estaban equivocados. Dios reaccionaría con su ira. Estaban equivocados. Termino esta introducción. El tiempo se va corriendo demasiado rápido. Con las siguientes palabras de un comentarista. Dice lo siguiente: decidir vivir una vida separada de Dios es hacer un compromiso con el pecado. El pecado lleva al castigo y a la muerte. Únicamente Dios nos conduce a su paz eterna. Su disciplina a menudo nos mantiene en el camino correcto. Mis hermanos, no es un buen negocio alejarse de Dios. No es un buen negocio vivir lejos de nuestro Dios. Hay una palabra nuevo testamentaria, Juan capítulo 15. Dice la palabra: alejados de mí, nada podéis hacer. Nada, mis hermanos. Nada podemos hacer. Con esto en mente, vamos al versículo 1. ¿Qué dice? Mientras que tomo agua, mis hermanos, si alguien me puede ayudar. Palabra de Jehová que vino Miqueas de Moreset en días de Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, lo que vio sobre Samaria y Jerusalén. Palabra de Jehová que vino a Miqueas. Mis hermanos, es evidente, muy evidente, que lo que vino a Miqueas era la palabra de Dios. Fue palabra de Dios, mis hermanos. Es decir, que lo que Miqueas va a decir, va a anunciar tanto al reino del norte como al reino del sur es que palabra de Dios. Y me encanta una característica que estudiamos hace 15 días. Una de las características de los profetas, de estos profetas que ellos tenían, era que primordialmente ellos eran predicadores de la palabra de Dios ya revelada. Su mensaje no consistía en nuevas revelaciones. Su mensaje consistía en la palabra ya revelada, lo que estaba revelado. Sí, había una profecía, una parte de la profecía que era predictiva, que tenía que ver con un mensaje de juicio, que tenía que ver con un anuncio sobre el Mesías que vendría, sobre el reinado del Mesías que vendría. Pero eso no era todo el mensaje, mis hermanos. Su principal tarea era predicar un mensaje ya revelado, ya escrito. Y creo que esa característica no se me va a olvidar. En ese sentido, mis hermanos, Miqueas era un predicador de la palabra de Dios y de la palabra de Dios. Su tarea era predicar la palabra de nuestro Dios. Esa era la tarea de Miqueas, mis hermanos. Esa era la tarea de este hombre, predicar la palabra de Dios. Y en ese sentido, Miqueas es un ejemplo para todos los predicadores de todos los tiempos. El predicador debe ser un hombre de Dios y de la palabra de Dios. Repito, el predicador debe ser un hombre de la palabra de Dios. El que está acá enfrente, mis hermanos, debe entender que esta palabra, que lo que tiene delante de sus ojos es una revelación divina. Y no solamente el predicador, mis hermanos, ustedes que están allí sentados deben entender que lo que están leyendo, lo que tienen delante de sus ojos es palabra de Dios, es una revelación divina. Debemos entender eso. Debemos ser hombres y mujeres de Dios y de la palabra de Dios. Qué tremenda tarea, mis hermanos. Qué tremenda tarea que tenemos como predicadores. Ser bíblicos, ser hombres de Dios y de la palabra de Dios. Pero ¿saben qué? No solamente es una tarea del predicador. Porque la palabra de Dios no es palabra de Dios porque es expuesta por un hombre que está frente al atril, en el púlpito. No, mis hermanos. La palabra de Dios es palabra de Dios porque es inspirada por Él. Por eso es, mis hermanos. Ya sea expuesta desde el púlpito por un predicador o expuesta por un hermano, una hermana allá afuera, fuera del púlpito. Sigue siendo palabra de Dios aquí y allá en la calle donde usted la comparte.
sigue siendo palabra de Dios y debe ser tratada con seriedad, mis hermanos. ¿Recuerdan? Creo que es Pablo el que le dice a Timoteo que se presente como un siervo que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Nosotros debemos usar bien la palabra de verdad, desde el púlpito y fuera del púlpito. A veces pareciera que no, allá cuando estemos enfrente el asunto es serio, pero allá afuera no, mis hermanos, no es así. La palabra de Dios es palabra de Dios aquí y fuera del púlpito, y debe ser tratada con seriedad, y debemos exponerla y tener claro que es la revelación divina que tenemos delante de nuestros ojos. El Señor nos ayude y nos dé la gracia. Continuemos, ¿qué más dice el verso? Dice: palabra de Jehová. Es evidente que lo que va a exponer Miqueas al reino del norte, al reino del sur, es palabra de Dios, que vino ¿a quién? A Miqueas de Moreset, ¿en días de qué? Acaz y Ezequías. Mis hermanos, la palabra de Dios, el mensaje que vino a Miqueas, vino en un momento determinado de la historia, en un tiempo determinado de la historia, y hay datos que nos ayudan a definir, o que les ayudan a los estudiosos a definir esta fecha. Dice que en días de Jotán, de Acaz y de Ezequías, reyes de Judá. Aproximadamente, mis hermanos, el primer rey que aparece acá, llamado Jotán, comenzó su reinado en el año 750. Jotán, el que aparece allí, comenzó su reinado aproximadamente en el año 750. Y Ezequías, posiblemente o aproximadamente, terminó su reinado en el año 700 antes de Cristo, lo que le lleva a algunos estudiosos a llegar a la conclusión que Miqueas ministró entre los años 750 y 700 antes de Cristo. ¿Cierto, Wilmer? Amén, Milena. Lo digo amén porque yo hace 8 días dije la fecha al revés. Lo tenía escrito bien en mis apuntes, pero al decirlo lo dije al revés. Así que Miqueas ministró entre estas fechas, mis hermanos. ¿Eso qué nos lleva a concluir? Eso nos lleva a concluir que en el año 722 aproximadamente el reino del norte fue destruido. ¿Eso qué nos quiere decir, mis hermanos? Que Miqueas no solamente anunció, no solamente profetizó la destrucción del reino del norte, sino que también la vio, mis hermanos. Vio el cumplimiento de la profecía, de la palabra que Dios había traído a través de su propia vida. Esto lo hemos dicho muchas veces, pero lo voy a volver a decir. Como dice el apóstol Pablo, para ustedes es seguro y para mí no es gravoso. Mis hermanos, Dios cumple sus promesas, pero también cumple sus advertencias. Dios cumplirá sus promesas, pero también Dios cumplirá sus advertencias, mi hermano. Dios dijo que iba a destruir el reino del norte no se arrepintió y Dios lo destruyó. Dios es serio en sus promesas, pero también en sus juicios. ¿Qué más dice el verso? El tiempo, mis hermanos. Dice: lo que vio sobre Samaria y Jerusalén. Así que Miqueas recibe un mensaje. ¿Cuál es el mensaje? ¿Un mensaje de quién? De Dios, de la palabra de Dios. Ese mensaje, mis hermanos, que recibe es para que lo dé al reino del norte, al reino del sur. Ese mensaje que recibió fue en un momento específico de la historia, en días de Jotán, de Acaz y de Ezequías, aproximadamente entre el año 750 y 700 antes de Cristo. Pero ese mensaje es sobre quién. Dice el texto: lo que vio sobre quién, sobre Samaria y Jerusalén. Yo creo que en sentido específico Miqueas va a dirigir su mensaje hacia la capital del reino del norte, que es ¿cuál? Samaria, y hacia la capital del reino del sur, que es ¿cuál? Jerusalén. Eso en sentido específico. En sentido general, yo creo que Miqueas va a dirigir su mensaje al reino del norte y al reino del sur. De hecho, algunos comentaristas
creen que en esta parte del verso el autor usa una figura literaria llamada sinécdoque. Cuando se usa esta figura literaria, se usa una parte de algo para referirse a un todo. ¿Me explico? O en nuestro caso, Samaria estaría refiriéndose no solamente a la ciudad de Samaria, sino a todo el reino del norte, o dicho de otra manera, Samaria estaría designando no solamente la ciudad como tal, sino a todo el reino del norte. Al igual que Jerusalén, no solamente estaría hablando solamente de Jerusalén, sino que estaría designando a todo el reino del sur. Pero como lo dije al principio, yo creo que en sentido específico se refiere a las dos ciudades, pero en un sentido general se va a referir a ambos reinos. Así que es el mensaje que Dios va a traer sobre estos dos reinos, sobre estas dos ciudades capitales. Verso 2, ¿qué dice? Dice: oíd pueblos todos, está atenta tierra y cuanto hay en ti, y Jehová el Señor desde su santo templo sea testigo contra vosotros. El verso comienza con un imperativo, con una orden: oíd, que trae implícito un hagan silencio, que lo que voy a decir es importante. De hecho, me encanta cómo comienza este verso en la Nueva Traducción Viviente. Comienza diciendo atención, y lo dice y lo pone en signos de admiración, como diciendo silencio, hay algo importante que tengo que decir. Es tan importante que todos los pueblos deben callar, que toda la tierra debe estar atenta de lo que yo tengo que decirle a mi pueblo. Ese lenguaje deja ver que lo que Dios va a decir, mis hermanos, es de suma importancia. Y miren la manera tan fuerte y tan terrible que termina este texto. Dice: el Señor desde su santo templo sea testigo contra vosotros. Fuerte, mi hermano. Y yo no creo que podamos pasar más de esta frase. No creo. Fuerte. El Señor sea testigo contra vosotros. Pensemos en un juicio. Pensemos en eso. En un juicio es sumamente importante el papel de un testigo. ¿Qué es un testigo? Aquel que ha visto la escena, aquel que ha visto los hechos. Ese es un testigo y después tiene que dar un testimonio. Hay que decir que en esta línea de pensamiento hay que decir que hay testigos falsos que buscan inculpar a alguna persona. Pero también hay que decir que no solamente hay testigos falsos, también hay testigos que no son confiables. Por ejemplo, hay un borracho que suele siempre estar borracho y justo en una borrachera de esas ve o contempla o se da cuenta de un asesinato. ¿Será que el testimonio de ese borracho será confiable? No. El abogado puede decir, posiblemente lo que está diciendo se lo está imaginando todo. Lo que está diciendo es resultado de estar bajo los efectos del alcohol. Hay testigos que son mentirosos, hay testigos que no son confiables. Pero ese no es el caso del verso capítulo 2. Mis hermanos, este testigo que tenemos, este testigo es muy diferente. Tenemos un testigo que no es falso, que no es mentiroso, un testigo que con toda probabilidad ha mirado los hechos con lujos y detalles. Ese es el testigo que tenemos en el versículo 2. Un testigo que con toda probabilidad ha mirado todo con lujos y detalles, mis hermanos. Pero no solamente eso, tenemos un testigo que no se puede comprar. ¿Sí han escuchado que hay testigos que los compran? Bueno, este testigo no se puede comprar ni con buenas obras, o con ni supuestas buenas obras, ni con perfume cristiano, ni con religiosidad externa. Este testigo no se puede comprar.
No se puede sobornar. Pero no solamente eso, mis hermanos. Tenemos un testigo. Este testigo es único. Es un testigo que con su mirar disipa todo mal. Es un testigo que no solamente ve los hechos externos, sino que también los internos, los del corazón. ¿Qué tal la característica de este testigo? No solamente ve los hechos externos, sino también los internos, mis hermanos, los del corazón. Pero no solamente eso, se lo estoy leyendo porque no quiero escapar detalle de lo que Dios me permitió escribir en su gracia acá. Es un testigo que con su mirar disipa todo mal, que no solamente ve los hechos externos, sino también los internos, los del corazón. Es un testigo que es omnipresente. Imagínense, mis hermanos, que es omnipresente, está en todo lugar y en todo momento. Pero no solamente es un testigo omnipresente, es un testigo omnisciente. Todo lo sabe. No hay información que se pueda escapar de ese testigo. Y ese testigo se llama Jehová, Dios de los ejércitos. Y es el testigo que Miqueas presenta delante del pueblo, delante del reino del norte y delante del reino del sur. Imagínense, mis hermanos. Es el testigo que no solamente tiene que enfrentar el reino del sur y el reino del norte. Es el testigo que un día todas las naciones tendrán que enfrentar. El juez del universo. El Dios que juzgará a cada uno según sus obras. Ese es el testigo. Esas son las características, mis hermanos. Y el asunto se agrava. Quiero dejarlo allí un momentico para hacer una aplicación. Después sigo con Israel y ahorita lo tenemos que cortar porque no hay tiempo. Una pequeña aplicación. Semejante testigo. Con un testigo como esos, necesitamos un buen abogado. No, eso no cabe ahí. Porque puede haber varios buenos abogados. Más bien necesitaríamos un excelente abogado. No, tampoco cabe allí. Porque puede haber más de un excelente abogado. Lo que nosotros necesitamos ante un testigo como ese es un único abogado llamado Jesucristo, capaz de perdonar y de saldar toda nuestra deuda con el Dios del universo. Ese es el único testigo que nos sirve, Jesucristo, mi hermano y amigo. No necesitamos más nada, necesitamos a ese único testigo. El único abogado que nos sirve en este caso, mis hermanos, es ¿quién? Cristo. El único abogado que nos servirá a nosotros será Cristo. Y lo más terrible, mis hermanos, es que en el día de la eternidad, el día del juicio, Dios no solamente será testigo, será juez. No solamente será el que presente las acusaciones, el que vio los hechos, el que vio las escenas con lujos y detalles, será el Dios que dicte la sentencia, mi hermano. En cuanto a Israel, en cuanto al reino del norte y al reino del sur, eso empeora el asunto. Porque estos hombres no solamente iban a enfrentar a un testigo que había visto todos los hechos, con lujos y detalles, que levantaría acusaciones contra ellos, sino que también se iban a enfrentar a un juez que iba a dar una sentencia. Que de hecho en el versículo 6, si no estoy mal, diría lo siguiente: diga, haré pues de Samaria montones de ruinas. Imagínense esa sentencia. No solamente levantaría acusaciones, sino que también diría, haré de Samaria montones de ruinas. Terrible, mis hermanos. El asunto no es esperanzador para el reino del sur ni para el reino del norte. Y como decimos nosotros, pareciera que el asunto se pone color de hormiga. Se pone feo para el reino del norte y para el reino del sur. Se pone delicado. La pregunta es, ¿será que este asunto que estamos tratando en el capítulo 1 se pondrá más feo o mejorará? Esto continuará. Lo veremos dentro de 15 días. Más bien quiero darles
la conclusión para poder tener el espacio con nuestros hermanos. En primer lugar, quiero dar dos aplicaciones prácticas. En primer lugar, quiero dirigirme a los creyentes. Mis hermanos, se nos ha dejado una gran comisión, un mensaje para que lo hablemos a todos los hombres. Bueno sería que, al igual que Miqueas, podamos estar dispuestos a llevar el mensaje del Señor, a llevar la palabra del Señor. Bueno sería que muchos más se puedan unir, animar a esta linda tarea de predicar a Cristo, de predicar de Dios. Mis hermanos, Pablo se alegraba cuando Cristo era predicado, aunque algunos no tenían las motivaciones correctas. El que predicaran a Cristo era la alegría de Pablo. Mis hermanos, debe ser la alegría nuestra de que Cristo sea predicado, ya que un día el mundo será juzgado y solo Cristo podrá salvar a su pueblo, que por gracia haya puesto su fe en Él. Y para poner su fe en Cristo necesitan escuchar el mensaje del Evangelio. Y para que escuchen el mensaje del Evangelio necesitan que tú y yo, mis hermanos, prediquemos el Evangelio a tiempo y fuera de tiempo. El Señor nos ayude y nos dé la gracia. Ahora quiero dirigirme a los amigos, aquellos que no son creyentes, que están en este lugar, que por gracia, que por soberanía están en medio de este lugar. Un día vendrá un juicio, querido amigo. Un día vendrá un juicio final y Dios estará allí como juez y te juzgará y serás hallado culpable y no tendrás escapatoria y serás condenado, condenada eternamente en el infierno. Mis amigos, en amor se los digo, esa será tu realidad, su realidad, si no se arrepienten y ponen su fe solamente en Cristo. Pero si hoy pones tu fe en Cristo y vienes arrepentido, te aseguro que Él no te echará fuera, te perdonará y tu historia será diferente. Estarás con Cristo por toda una eternidad. Recuerda que un día Él no solamente será el juez, será el testigo que levante acusaciones. Y no podrás decir, no es así, Señor. Eres mentiroso, Señor. No, no podemos decir nada delante de Él. Y tendrás razones suficientes para condenarnos. Pero si te arrepientes y pones tu mirada y tu fe en Cristo, te aseguro que serás librado de ese día venidero y de ese juicio final. El Señor les bendiga y les guarde, mis hermanos. Oremos. Padre, gracias.